Es momento de que tengamos esta charla. Mira, en este video no voy a venderte nada. No voy a hablarte de una dieta milagrosa o de un ejercicio que podrías hacer sentado en el sofá. Lo que sí haré es compartir algo que me funcionó a mí, esperando que funcione para ti por igual y puedas adaptarlo no solo a tu estilo de vida, sino a aquellas metas o sueños que tengas en mente. Todos tenemos una o varias metas: bajar de peso, aprender un nuevo idioma, ganar más dinero, encontrar al amor de nuestra vida, lo que se te ocurra. Sin embargo, ¿por qué nos es tan difícil comenzar? O peor aún, ¿por qué nos es tan fácil encontrar una razón para postergar lo que queremos? Sabemos perfectamente lo que deseamos, pero por alguna razón siempre es más cómodo dejarlo para después. Y así se nos puede ir la vida entera hasta que, cuando realmente deseemos hacer algo, será inútil o demasiado tarde. Te digo algo, si te la pasas toda la vida esperando el mejor momento para comenzar, te puedo decir que este nunca llegará. El mejor momento es ahora mismo, sea cual sea tu objetivo. No necesitas contar con los conocimientos o la experiencia para ello. Esto se adquiere durante el tiempo. No esperes a estar listo para comenzar. No necesitas estarlo, por más que tu mente trate de convencerte. Hace unos meses me propuse por milésima vez en mi vida bajar de peso y ganar masa muscular. Tenía muchas razones, entre ellas mi salud. Lo que no tenía era la motivación para comenzar. Y es que realmente comenzar es la parte fácil. El verdadero reto es mantenerse en el camino. Y por más razones que tengas, si no tienes motivación, estamos condenados al fracaso. ¿Dónde consigues entonces la motivación? Hace 2 años viví una experiencia que me destruyó por dentro. Terminé con secuelas emocionales que me costaron muchísimo tiempo comprender y superar. Pasaron las semanas y el cuidado de mi alimentación dejaba bastante que desear. Claro, yo solía ser el tipo de persona que encontraba consuelo en la comida. Yo sabía que no podía seguir así. Necesitaba hacer algo por mi salud y por mejorar mi vida, a pesar de lo mal que me sentía por dentro. Sin embargo, no tenía el ánimo de comenzar a cuidar de mí. Muchas veces en mi vida intentaba hacer dieta y ejercicio, comenzando los lunes, pero para el miércoles ya estaba comiendo comida chatarra, al no lograr vencer los antojos y mis malos hábitos de años. Una noche dejé de sentir lástima por mí mismo. Ahora me sentía un poco molesto por mi falta de voluntad. A la mañana siguiente, sin pensarlo y sin nada de motivación, salí a comprar comida saludable. La preparé en casa y por la tarde hice ejercicio. Era un lunes precisamente. Aún sentía esa gran tristeza dentro de mí, incluso a meses de haber vivido aquella experiencia. Pero recuerdo que cuando me fui a dormir ese día, el ejercicio había hecho su efecto. Me sentía emocionalmente mejor gracias a la serotonina, la hormona de la felicidad que abrazaba todo mi cuerpo. Al día siguiente, repetí todo lo que hice. No pensaba, solo lo hice. No tenía motivación ni ganas para hacer lo que estaba haciendo. Reconozco que en un inicio, y aunque no fue el modo más positivo de hacer las cosas, fui un poco duro conmigo mismo. Me obligaba a cuidar de mi alimentación y a ejercitarme. De otro modo, yo sabía que no haría ningún cambio para mí. A pesar de todo, me daba cuenta de que cada noche al irme a dormir, el saber que había hecho algo bueno por mi persona me hacía sentir muy bien. El tercer día tuve antojos por comida chatarra. Finalmente apareció la motivación. Sí, la motivación para ir a mi restaurante favorito y comprarme todas las hamburguesas del menú. Dejé de luchar contra mis antojos. Mientras pensaba en ellos, me encontraba preparando platillos saludables que a mí me gustaban: huevos, carne, ensalada,
Comer platillos que me gustan y que son saludables me ayudó bastante. Por la tarde, mientras sentía una gran motivación para quedarme en mi cama a pensar en aquella triste experiencia, me obligué a salir a caminar al parque y a hacer algo de ejercicio. Esa noche, al irme a dormir, me sentía mejor conmigo mismo. Finalmente llegó el sábado. De alguna forma pude romper mi récord personal de permanecer solo 3 días a dieta y fui a la báscula para pesarme tal como lo había hecho el lunes pasado. En ese momento, la báscula indicaba que había perdido 4 kilogramos. ¿Sabes algo? Allí encontré la motivación que necesitaba. A partir de entonces, no fue necesario seguir siendo duro conmigo mismo, pues la alegría que sentí al haber perdido peso me entusiasmó al grado de continuar lo que había comenzado. El sargento rudo que hablaba dentro de mí se convirtió en una voz motivadora y amigable que me animaba a seguir esforzándome. Dicen que para que una conducta se convierta en un hábito, debes llevarla a cabo por más de 21 días consecutivos. Algo que me ayudó a continuar cuidando de mí era visualizar el resultado final al cual esperaba llegar, lo bien que me sentiría y lo genial que buscaba verme ante el espejo, pero más que nada, lograr una excelente salud que me alejara de los hospitales y medicamentos en el futuro. Pasando el tiempo, comencé a comprar pesas, mancuernas, un costal de boxeo, una bicicleta estática y todo lo que me ayudara a volverme más fuerte. Empecé a comprometerme a ver cada semana los números de la báscula yendo hacia abajo. Comencé a pegar los tickets de la báscula en una pared de mi departamento para mantenerme enfocado en mi objetivo y mantener encendida la motivación dentro de mí. El primer mes logré bajar 11 kilogramos de peso. La motivación que encontré en ello fue sumamente poderosa. Mis amigos y mi familia notaron el cambio. Me sentía muy bien. Entonces me di cuenta de que siempre esperaba sentirme motivado para iniciar algo. De lo contrario, seguía en este famoso estado llamado procrastinación. Puedo decirte que por mi experiencia, si no te sientes con la motivación suficiente para comenzar, no le des tiempo a tu cerebro para buscar justificaciones para quedarte sentado y simplemente persigue lo que quieres. Háblate a ti misma con las palabras que te ayuden a levantarte de la cama. Trae a tu memoria algún recuerdo y úsalo como combustible para ponerte de pie. Busca el coraje para decir basta con esto y simplemente actúa. La motivación llegará más adelante y continuar tu camino será más fácil. Claro, no siempre en la vida es lo más conveniente actuar sin pensar, pero cuando se trata de ir en contra de la procrastinación, pienso que vale la pena. Acostumbrar a tu cerebro a que asocie hábitos deseables como placenteros para que deje de resistirse a llevarlos a cabo. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Uno de mis sueños era aprender alemán. En el 2019 y 2020 tuve la oportunidad de visitar Alemania y Austria, mi país favorito en el mundo. Pude practicar el alemán básico que conocía, aunque al final tuve que recurrir al inglés para comunicarme. Pero la idea de sostener una conversación con alguien en ese idioma me motivó a comprar un curso para estudiar en serio el idioma. Espero regresar pronto. Otro de mis sueños de toda la vida era aprender a tocar el violín. Hace un año, sin pensarlo más, me inscribí a clases particulares. Dejé de prestarle atención a todas esas ideas que me desanimaban. Por ejemplo, me causaba vergüenza comenzar a estudiar violín a mis 30 años de edad, pues a los 30 muchas personas ya tocan como verdaderos virtuosos. Yo recién aprendí a frotar el arco sobre las cuerdas. Mi maestra fue de gran ayuda para que yo superara estas ideas y al final lo que siempre había sido un sueño, con el paso del tiempo se está convirtiendo en una realidad, ya que me di la oportunidad de intentarlo. Sí, habrá días en los que no podrás estudiar, no podrás ejercitarte.
sucederá algo que te impida estar enfocado en tu objetivo. Muchas personas en este punto deciden abandonarlo todo. Personalmente te diría que si hoy no pudiste cuidar de ti, no seas duro contigo. Retómalo el día de mañana. Si el resultado parece muy lejano o imposible, no te rindas. Muchas veces abandonamos un sueño porque no somos pacientes, y pienso que eso nos evita darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr. ¿Tienes miedo a fracasar si lo intentas? El fracaso te lleva a buscar otras formas para finalmente encontrar el éxito. Gracias a la persistencia de muchos soñadores que fracasaron antes de encontrar el éxito, hoy tenemos frente a nosotros el dispositivo en el cual estamos viendo este video. La motivación no es algo que nos va a acompañar a diario. Cosas tan simples pueden tener el poder suficiente para desmotivarnos. Es algo normal, es parte de la vida. Lo importante es evitar darnos por vencidos. La constancia con el tiempo te hará disciplinado y podrás convertir en un hábito cualquier cosa que sea buena para ti. ¿No sabes por dónde empezar? Empieza de todas maneras. Con el tiempo encontrarás la forma de ir perfeccionando tu método. No necesitas planearlo todo antes de comenzar. Poco a poco descubrirás lo que funciona para ti. Si no comienzas, ¿cómo podrías darte cuenta de esto? Si me permites un consejo, sea cual sea tu objetivo, acércate a un profesional que pueda acompañarte y motivarte, especialmente si quieres mejorar tu salud. Acompaña tus hábitos con la supervisión de nutriólogos, psicólogos y entrenadores. Nunca juegues con tu salud. Existen profesionales expertos en ayudarte a alcanzar tus metas, sea cual sea tu objetivo. Yo intenté aprender violín por mi cuenta y en 15 años no logré nada. Gracias a mi maestra, en 9 meses he tenido un gran avance. Si tienes alguna duda o te gustaría preguntarme algo, será un placer responder tus comentarios en este video. Hazme saber si te gustaría más contenido de este tipo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Deseo que el éxito te persiga como una sombra que jamás te abandone.